¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Continuamos hoy con el Sermón del Monte. Ya vimos las 9 bienaventuranzas que nos hablan del carácter de el Hijo de Dios, aquel que está llamado al reino de los cielos, el que está llamado a ser bienaventurado en diversas formas, el que está llamado a ser saciado, a recibir la tierra por heredad, a recibir misericordia, a ser llamado Hijo de Dios, a ver a Dios. Como dice la primera y la última, de ellos es el reino de los cielos. Y la ética del cristiano continúa en Mateo capítulo 5, con las bienaventuranzas en el versículo 13, hablando sobre la sal de la tierra. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es la ética del cristiano, y el Señor utiliza esta metáfora, este símil, esta comparación. En el mundo antiguo, la sal era altamente apreciada. Los griegos la llamaban teión, divina. Los romanos decían que no hay nada más útil que el sol y que la sal era identificada fundamentalmente por 4 aspectos. En primer lugar, la pureza, la blancura resplandeciente, estaba considerada en conexión con la incorruptibilidad. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 2, versículo 13, nos dice que sazonaremos con sal todas las ofrendas. Desde el versículo 11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque la levadura en toda la Sagrada Escritura es representativa del pecado. Guardaos de la levadura de los escribas y de los fariseos. Nos dice: ninguna cosa ofrecerás con levadura, porque ninguna cosa leuda ni de miel se ha de quemar. Ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Si se las ofrece, hay cosas que tú le ofreces a Dios y que no le llegan a Dios, como nos dice en 1 Corintios 10:20, que cuando los paganos ofrecen algo a Dios, a los demonios se los ofrecen. Cosa terrible. Pero para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu es con el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo, y adorarlo en la verdad de la palabra. Para eso nos dejó el Salterio, el libro de los Salmos, un libro de oración, de adoración y de alabanza a nuestro Rey. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Todas las ofrendas al Señor eran presentadas con sal. Y ahora el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Las ofrendas eran presentadas con sal, y hoy nosotros somos ofrenda grata, olor fragante a nuestro Dios. Nos habla, como se lo he dicho, de la incorruptibilidad, nos habla de la ética del cristiano. Y vamos a estar hablando por un largo espacio de tiempo sobre la ética del cristiano, y es la ética que debe conquistar al mundo, porque hay una decadencia moral asombrosa, pavorosa, que se está perdiendo completamente la moral. La pureza en todas las relaciones de la vida, y en todos los pensamientos y las palabras, y en toda conducta debe estar la ética del cristiano, que nos da el modelo nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos comportarnos. Él nos dice que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas.
La sociedad hoy tiene unos estándares de honestidad y de pureza supremamente bajos, de honradez. La fidelidad ya no existe, la responsabilidad y el respeto están completamente proscritos. Es ahí donde el cristiano debe ser la sal de la tierra. El Hijo de Dios no puede pensar, hablar, ni conducirse como lo hace el común de la gente, porque para eso nos llamó el Señor, y eso se llama santificar. Jesús nos apartó para Él, y Jesús quiere apartarte para Él. Dios quiere apartarte para Él, para que vivas de acuerdo al llamamiento celestial. El creyente tiene el Espíritu Santo y la gracia de Dios, y tiene el poder y esa bendita gracia para que nos guardemos del mundo sin pecado. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Pero como lo dice el apóstol Pablo, se los aseguro, hermanos, que cada día muero. 1 Corintios 15, 31. Y nos dice también Juan, el evangelista, San Juan Evangelista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Que cada uno de nosotros mengüe para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Permite que Cristo viva en su pureza, en su integridad, manso y humilde de corazón, su vida a través de ti. Pero no vivas en tu propia vida, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es la muerte al yo, para que Cristo viva en cada uno de nosotros y reflejemos al mundo el amor de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Santiago. La religión sin mancha, sin mácula delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, cosa que se puede lograr solo por medio del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, como lo dice también el apóstol San Pablo en 2 Corintios 3:18, que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, como si estuviéramos mirando en un espejo. Lee la palabra y estarás mirando en el espejo que te describe, y verás la necesidad del modelo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Porque en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia de Dios. Por eso en su oración, Jesús, en la oración para entrar a la muerte, a la cruz, a la pasión, muerte y resurrección, a la victoria, a la parte gloriosa. Toda la vida de Jesús fue gloriosa, pero la más gloriosa sí fue su muerte en la cruz. La muerte frustra los planes de todo ser humano, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el triunfo sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre todo el que imperaba sobre la muerte. Fue una derrota y destrucción, porque resucitó y venció la muerte y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En segundo lugar, la sal es conservante, preserva de la corrupción. Cuando era pequeño me tocó vivir la época en que la carne se iba a comprar a la carnicería y se la daban a uno salada y se la volvían en un papel periódico y la llenaban de sal para evitar la corrupción, que se pudriera, que se dañara, que se malograra. Y estamos en una época asombrosamente decadente, donde se necesita la sal de la tierra, y esa sal eres tú, esa sal lo soy yo. Y si aún no has llegado a Cristo, permite que el Espíritu Santo te dé ese valor moral, esa sensibilidad moral para decirle no al pecado. Yo estoy en mi lucha, cada uno está en su lucha. El mismo apóstol Pablo dice: aún no lo he logrado, pero prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mientras estemos en este cuerpo, siempre habrá pecado, pero que lo haya menos. Como dice Pablo, cada día muero. Que mueras al orgullo para que crezca la humildad y reflejes el amor y la bondad de Jesús. En tercer lugar,
La sal es saborizante, la comida sin sal es insípida, es desagradable y no se hace apetitosa. El cristiano humilde, íntegro, virtuoso, honesto, fiel, noble, tolerante, generoso, benigno, bondadoso, le da sabor a la vida, porque la vida está colapsando. Así empezó nuestro Señor Jesucristo en una tierra asentada en tinieblas, en la tierra de Zabulón, una tierra que vivía en tinieblas, luz resplandeció, una tierra rodeada de muerte y de maldad. Está nuestra tierra así rodeada de muerte y de maldad, necesita que los embajadores de Cristo resplandezcamos, resplandeced como luminares en esta sociedad decadente, llena de impureza, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Entonces, sea vuestra palabra sazonada con sal, que nuestra palabra sea siempre para edificar, consolar y animar, y no para criticar, murmurar, hablar del otro, comer prójimo, despotricar del otro. Siempre nuestra palabra, si vas a despotricar de otro, dedica esa palabra, esa saliva y ese tiempo en dirigir una oración al Dios de los cielos, al Dios eterno, por esa persona que te ha lastimado. En cuarto lugar, la sal produce sed. En el desierto los viajeros ingerían sal y luego bebían agua para retenerla, para no deshidratarse. El cristiano en su accionar ético y virtuoso ha de producir sed de Dios en los demás. Como hace muchos años edificábamos a una niña jovencita que andaba en muy malos pasos y llegó a una transformación tan maravillosa que sus padres llegaron a mi oficina y me dijeron: quiero que me dé de lo que le está dando a nuestra hija, porque ha sido transformada de una manera maravillosa, ya es prudente, discreta, dejó de ser mal hablada, tiene espíritu de servicio. Eso le da sal a la vida. Cuando hablas con una persona agradable, le dices: no te vayas, quédate, que es muy agradable estar contigo, pero te sientas con otras personas y te provoca salir corriendo. Dice finalmente: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Resulta que la sal es cloruro de sodio y la sal jamás pierde su sabor. ¿Pero qué quiere decir? Que si la sal se desvaneciere, eso es lo que ocurre, que se puede desvanecer. La sal se almacenaba sobre arena y sobre cal, y en los lugares donde había las bodegas de almacenamiento, había unos azulejos debajo del horno, y allí debajo de los azulejos se ponía la sal, pero al cabo de un tiempo estaba descompuesta por las mezclas con arena y sal, y se tiraba al camino y era pisoteada porque no servía absolutamente para nada. Un cristiano que no honre a Dios, que no glorifique a Dios, que no respete a su prójimo, que no ame a su prójimo, deshonra a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de ustedes. Y nosotros hemos de santificar el nombre de Dios. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: santificado sea tu nombre. Bendito Padre Celestial. Padre, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Que con tu vida y tu accionar cotidiano otros digan: Señor, eres santo, eres verdadero Dios. Pero resulta que muchos blasfeman el nombre de Dios por nuestro mal testimonio o por nuestra mala actitud, nuestras malas acciones. Honremos a Dios y que otros digan: verdaderamente la vida de este hombre fue transformada de una manera maravillosa. Es la ética del cristiano y debe evidenciarse en la vida con sabia mansedumbre, porque la sabia mansedumbre, como lo dice el apóstol Santiago, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
¿Quieres ser la sal de la tierra? Tendrás grandes bendiciones, grandes beneficios y serás un vaso útil en las manos del Señor. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Transfórmala, moldéala, quita de mí toda la corrupción, Señor, la impureza, la deshonestidad, el mal genio, el mal carácter, y enséñame a ser sal de la tierra para que haya pureza, para que haya sabor, Dios de la gloria, para que haya incorruptibilidad y para que tengamos todos sed de justicia y de nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.